Saludos, mi nombre es Paula Cruz y soy estudiante de bachillerato del programa de microbiología industrial en la Universidad de Puerto Rico, el recinto de Mayagüez, y hoy les voy a estar presentando como parte del curso de la doctora Rosa Buxeda mi seminario acerca de cómo el metabolismo de la glucosa influye en lo que es la proliferación, la invasión y la supervivencia del cáncer de seno. Además, vamos a estar viendo cómo el metabolismo puede ser clave en lo que es la progresión tumoral. Si bien los principales objetivos de esta presentación son tres. Primero, queremos comprender el impacto global que tiene el cáncer de seno y su relación con lo que son las alteraciones metabólicas comunes, como puede ser la diabetes tipo 2. Además, queremos analizar investigaciones recientes que estudian cómo ciertas proteínas van a regular el metabolismo tumoral. Y tercero, queremos conectar estos hallazgos para entender cómo el metabolismo ayuda a diferentes etapas de la progresión tumoral. Para los que no saben, el cáncer de seno es uno de los cánceres más diagnosticados en mujeres en todo el mundo. O sea, se reportan más de 2 millones de casos anuales y alrededor de 670,000 muertes. Por eso se considera la principal neoplasia maligna en mujeres y no solo afecta a la supervivencia, sino también su calidad de vida. O sea, es una enfermedad con una incidencia súper alta y por eso es bien importante que entendamos los mecanismos biológicos que la sostienen. Okay. Pero para esto tenemos que primero entender qué en sí es el cáncer de seno. Cuando mencionamos lo que es una neoplasia, nos estamos refiriendo a una formación anormal de tejido, que es consecuencia de la proliferación celular descontrolada, o sea, el crecimiento celular descontrolado. El cáncer en sí es un tipo de neoplasia maligna, o sea, esto significa que causa significativamente morbilidad o mortalidad. Entonces, en este caso, estamos hablando del cáncer de seno. Pues el cáncer de seno es el crecimiento normal de células pero dentro del tejido mamario. Y este biológicamente se puede clasificar en dos tipos. O sea, se puede clasificar como el cáncer que crece en los conductos mamarios, que es el área que se ve por aquí, y ese se clasifica como carcinoma ductal, o el que crece en los lóbulos mamarios, y ese se clasifica como carcinoma lobular. Otra característica que tiene el cáncer de seno también es que tiene una capacidad súper grande de invadir tejido cercano. O sea, los tejidos que se encuentran alrededor del área, y además de eso se puede regar por todo el cuerpo, lo que llevaría a una metástasis. O sea, que es una enfermedad súper compleja y esto lo que demuestra es que es bien importante estudiar los mecanismos que aumentan ese crecimiento y esa progresión del mismo. Una característica bien importante del cáncer de seno es que las células tumorales reprograman su metabolismo, tienen esa capacidad. O sea, normalmente las células usan oxígeno para producir energía, pero muchas células cancerosas lo que prefieren utilizar es la glucosa, o sea, que es una fuente de energía rápida, y a través de un proceso que se llama glucólisis, me imagino que todos saben de él, pues llevan a cabo esa producción de energía aun cuando hay oxígeno disponible. A esto se le conoce como el efecto Warburg. Y aunque se produce menos energía por molécula de glucosa, este proceso pues sí permite generar los intermediarios necesarios para crecer y dividirse, y entonces el tumor lo que hace es que sacrifica esa eficiencia energética para ganar velocidad y capacidad de proliferación. Aquí en este diagrama podemos ver dos rutas principales, que son las rutas de producción de energía, y entonces estamos viendo una célula normal y una célula cancerosa. O sea, en condiciones normales, la célula normal lo que hace es que la glucosa entra a la célula, pasa por lo que es glucólisis, y luego esos productos que entran a la mitocondria van a pasar a lo que es el proceso de fosforilación oxidativa. Este proceso produce una gran cantidad de ATP, o sea, le da mucha energía a la célula. Pero en las células tumorales lo que se ve es que aunque hay oxígeno, lo que ocurre es que este metabolismo se va por la ruta de la glucólisis. Y en vez de entrar completamente a la mitocondria, la mayoría de esos productos se van a convertir en lactato y van a ser liberados fuera de la célula. O sea que aunque en el efecto Warburg se produce menos energía por molécula, este proceso pues va a favorecer mucho a lo que es el crecimiento rápido y a la proliferación celular, que es realmente lo que quiere la célula cancerosa. Como consecuencia de lo que es la reprogramación metabólica, pues las células tumorales lo que hacen es que aumentan esa captación de glucosa,
Y esto ocurre porque ellas como que sobreexpresan transportadores de glucosa, o sea, en la membrana, algunos de estos son los transportadores GLUT, y esto les permite introducir más glucosa al interior de la célula. Yo por aquí menciono lo que es la evidencia mediante PET-FTG, porque es una prueba clínica que lo que hace es que confirma este fenómeno, porque se hace en pacientes reales. O sea, el PET-FTG lo que utiliza es una molécula que se parece a la glucosa y se marca radioactivamente. Entonces, como las células tumorales captan más glucosa, también captan más FTG, y esto permite visualizarlas como que en las imágenes microscópicas. También, pues gracias a la reprogramación metabólica, pues se activan estas enzimas como la exoquinasa, PFK1, PFKB4 y LDHA. Y entonces, estas son claves para la glucólisis y lo que hacen es que aceleran el procesamiento de esa glucosa. Biológicamente, pues esto tiene varias consecuencias porque no solo permite como que producir más intermediarios metabólicos, los que se usan para sintetizar lo que es el ADN, los lípidos, las proteínas, pero también favorece la proliferación celular, o sea que contribuye a un microambiente tumoral más agresivo y a que aumenten las células agresivas de cáncer, y esto se debe mucho a lo que es la producción y el aumento de la producción de lactato. Y en resumen, o sea, esto no solo que la célula use más glucosa, también se está reorganizando todo el metabolismo, y entonces esto lo que hace es que prolifera un crecimiento bien continuo. Pues ahora que comprendemos cómo el metabolismo celular pues, altera ese cáncer, es importante que preguntemos si esas alteraciones metabólicas en el sistema también van a influir en lo que es el riesgo de desarrollar la enfermedad. Hay un estudio epidemiológico que se publicó en 2023 que analizó los datos de mujeres en Estados Unidos, y estaban evaluando si la diabetes tipo 2 se podía asociar con un mayor riesgo de cáncer de seno. La diabetes tipo 2 es una condición pues, que se caracteriza por una resistencia a la insulina y a los niveles elevados de glucosa. Y pues como ya vimos, las células tumorales dependen fuertemente de la glucosa. Eso sugiere la hipótesis que quizás en un entorno metabólico que se está viendo alterado y con limitaciones en lo que es el procesamiento de glucosa, pues esto podría favorecer el desarrollo del cáncer. Pues los investigadores lo que utilizaron fueron unos datos del National Health and Nutrition Examination Survey, que es una base de datos que representa a la población de Estados Unidos, y los dividieron en unas 3 categorías siguiendo los criterios de diagnóstico de la ADA, que es American Diabetes Association. Los dividieron en la categoría de no diabéticos, prediabéticos y diabéticos. Después tomaron esos datos y buscaron si esos participantes tenían presencia o no, o historial de cáncer de seno. Y con todos esos datos realizaron un ajuste en las estadísticas para controlar como unos factores que podían diferir en los resultados, que eran la edad, el índice de masa corporal y otros posibles factores de riesgo. Y entonces utilizaron esos datos para determinar si existía una asociación real entre la diabetes tipo 2 y el riesgo de cáncer de seno. En los resultados de la investigación también pues, se encontró un ratio de 1.51 para mujeres con diabetes tipo 2. Esto lo que significa es que las mujeres con diabetes tipo 2 tenían un 51% más de probabilidad de presentar cáncer de seno en comparación con las mujeres que no tenían diabetes. El intervalo de confianza que utilizó fue de 95%. Eso lo que significa que con un 95% de seguridad el riesgo se encuentra dentro de ese rango. Y también se observó una asociación bien fuerte entre mujeres mayores de 52 años. Eso sugiere que la edad también puede ser uno de esos factores que afecta lo que es la probabilidad del cáncer de seno. Pues hasta ahora lo que hemos visto es que el metabolismo puede analizarse en distintos niveles. Primero, se puede analizar a niveles sistémicos, o sea, ahí tenemos lo que es la hiperglucemia crónica, que significa cuando tú tienes los niveles elevados de glucosa en la sangre de manera persistente. Y pues esto lo que implica es mayor disponibilidad de glucosa para la célula, incluyendo las posibles células tumorales. Segundo, pues también está lo que se llama hiperinsulinemia, que es el aumento de insulina en sangre cuando hay resistencia a la insulina. Pues la insulina no solo regula la glucosa, también activa las vías de crecimiento celular, el crecimiento tumoral. También puede haber alteración en IGF-1, que es un factor de crecimiento, se parece mucho a la insulina,
y este estimula la proliferación celular y puede activar las rutas proliferativas. También, pues, a nivel celular, las células tumorales responden activamente a un entorno, no son pasivas, reprograman su metabolismo y aprovechan esa disponibilidad de glucosa y otros nutrientes. Y también, pues, les quiero hablar de lo que es el microambiente tumoral, que es ese entorno que está inmediatamente alrededor de lo que es el tumor. Cuando ese entorno sistémico interactúa con la célula tumoral, pueden ocurrir varias cosas. Si hay mayor disponibilidad de glucosa, esto facilita el incremento de la captación de glucosa por parte del tumor y se activan las rutas glucolíticas y se altera la señalización. Entonces, esto le da al tumor una ventaja para crecer y para sobrevivir. O sea que el metabolismo no solamente actúa a un nivel, sino que es como que una interacción constante entre ese entorno sistémico, la célula tumoral, el microambiente. Y también, pues, si vemos a nivel poblacional, como estábamos viendo en el estudio anterior, hay alteraciones metabólicas como la diabetes tipo 2 que se asocian con un mayor riesgo de cáncer de seno. Y entonces eso nos pone a preguntarnos, ¿qué es eso que está ocurriendo dentro de esa célula tumoral que entonces le está permitiendo aprovechar ese entorno metabólico? Pues para responder esta pregunta tenemos que irnos un poco más molecular. Tenemos que analizar estos mecanismos moleculares, los que regulan la reprogramación metabólica dentro del tumor. Y entonces estaremos estudiando primero un estudio molecular y analizando cómo el rol de una proteína llamada ILT4 juega en el cáncer de seno triple negativo. Ok, pues ya que sabemos cómo el metabolismo sistémico influye en ese tumor, ahora a nivel molecular estamos viendo este estudio que evalúa la proteína llamada ILT4 en el cáncer de seno triple negativo, o sea, TNBC, que son sus siglas en inglés. Pues este es un subtipo de cáncer de seno que nos expresa tres receptores importantes. Está el receptor de estrógeno, el receptor de progesterona y el receptor HER2. Como esta célula no tiene esos receptores, no responde a las terapias que van dirigidas hormonalmente ni a anti-HER2, o sea, no responde a esas terapias porque no tiene los receptores para recibir los anti. Este estudio que vamos a ver ahora lo que hace es que evalúa la proteína llamada ILT4 en el cáncer de seno triple negativo, o sea, TNBC, que son sus siglas en inglés. Esto es un subtipo de cáncer de seno que no expresa tres receptores bien importantes: el receptor de estrógeno, el receptor de progesterona y el receptor HER2. O sea que como no tiene esos receptores, no responde a terapias dirigidas hormonales ni a anti-HER2, lo que lo hace un subtipo de cáncer bien agresivo y pues no hay casi terapias para él. Entonces, en este contexto, pues los investigadores lo que hicieron es que evaluaron una proteína que se llama ILT4, que es un receptor asociado con las funciones inmunológicas. Pero en este estudio, pues se sugiere también que podría influir en lo que es el comportamiento tumoral. Y lo que ellos hicieron es que plantearon una hipótesis que decía, puede que ILT4 regule el metabolismo de la glucosa dentro de las células tumorales. Específicamente, ellos querían saber si ILT4 promovía la reprogramación glucolítica, que es lo que estábamos hablando ahorita. Entonces, como consecuencia, pues mayor crecimiento tumoral. Entonces, para evaluar esta hipótesis, los investigadores pues lo que utilizaron fueron líneas celulares de cáncer de seno triple negativo y las analizaron. Entonces analizaron los niveles de expresión de ILT4, o sea, en esas células tumorales, y después lo que hicieron fue que manipularon esa expresión. O sea, en algunos experimentos sobreexpresaron el ILT4 y en otros lo que hicieron fue silenciarlo. Utilizaron unas técnicas que se utilizan, que se conocen como técnicas de knockdown. Y después lo que hicieron fue que con esos resultados midieron los parámetros metabólicos, o sea, como la captación de glucosa, la producción del lactato y los indicadores de la actividad glucolítica. Y pues después con esa información que recolectaron, se pusieron a evaluar y la proliferación celular, y lo que hicieron fue determinar si esos cambios metabólicos pues daban resultados de que podría haber un mayor crecimiento tumoral y que fuera en consecuencia de eso. Entonces, los resultados, como vemos, lo que mostraron los investigadores es que las células con mayor expresión de ILT4
mostraron un aumento significativo en la captación de lo que es la glucosa. Pero también se observó un aumento en la producción de lactato, lo que indica que también hay una activación en la glucólisis. Eso sugiere que ILT4 está promoviendo esa reprogramación metabólica y está proyectando un fenotipo más glucolítico. También cuando ILT4 estaba sobreexpresado, las células se proliferaban más rápidamente, pero cuando ILT4 se silenciaba, la actividad glucolítica disminuía. O sea que lo que demuestra este estudio es que ILT4 no solamente se asocia con el tumor, sino que funcionalmente está contribuyendo al crecimiento tumoral a través de lo que es la regulación del metabolismo. Está cambiando ese metabolismo de la célula y está reprogramando esos procesos glucolíticos. Entonces, ya vimos cómo el receptor ILT4 influye en la reprogramación metabólica. Pero también la glucólisis no ocurre de manera espontánea. También se controla por unas enzimas específicas que lo que hacen es que regulan la velocidad del proceso. Pues entonces vamos a analizar un regulador más directo, una enzima que se llama PFKFB4. A diferencia de ILT, que actúa a nivel de señalización, pues PFKFB4 lo que actúa es directamente dentro de la ruta metabólica. Este estudio que vamos a analizar ahora se enfoca en la enzima PFKFB4, que es una enzima que lo que hace es que regula directamente la glucólisis. Entonces controla la producción de fructosa raya-2 6-bifosfato. Esto es una molécula que lo que hace es que estimula las etapas de la vía metabólica y entonces lo que va a hacer PFKFB4 es actuar como un acelerador de la glucólisis, o sea, una enzima aceleradora, que es su función. Entonces, aunque algunos estudios previos pues demostraban que esta enzima aumenta en varios tipos de cáncer, pues no se conocía completamente claro si contribuía a la progresión tumoral en sí. Pues entonces en este estudio lo que los investigadores plantearon es que PFKFB4 podría no solo aumentar ese metabolismo glucolítico, sino también favorecer a la capacidad invasiva del tumor. Entonces, para evaluar ese rol de PFKFB4, pues los investigadores usaron líneas celulares de cáncer de seno, activaron una vía de señalización llamada FGF16 que se asocia con lo que es la progresión tumoral y después, al igual que en el estudio previo, pues lo que hicieron fue manipular la expresión de PFKFB4 silenciándola o manteniéndola activa. Después de esto, pues se evaluaron dos aspectos principales. O sea, primero se evaluaron los parámetros metabólicos, que es la actividad glucolítica, y entonces después la capacidad que tienen de invadir la célula mediante unos ensayos de invasión. Estos ensayos se realizaron utilizando algo que se llama Transwell con un matrigel. Eso es para evaluar la capacidad que tienen las células de invadir la capacidad que tienen las células. Entonces de invadir, o sea, las células tumorales. Y el sistema Transwell lo que hace es que coge una cámara con membrana, como una membrana porosa, que se separa como en dos compartimientos y el matrigel es una sustancia que lo que hace es que imita la matriz de esta célula. Y entonces ese tejido que rodea la célula en el cuerpo, para que una célula atraviese esa barrera, o sea, está simulando el tejido y para que las células atraviesen esa barrera, pues tiene que tener una capacidad invasiva. Entonces, ese ensayo lo que permite es medir qué tan agresivas son esas células, si pueden pasar o no pueden pasar por esa barrera. Cuando vemos los resultados, pues entonces lo que se conoce es que los investigadores vieron que la activación de la vía FGF16 aumentaba esa expresión de PFKFB4. Entonces, este aumento lo que hacía es que aumentaba la actividad glucolítica, evidenciada por el incremento en la producción de lactato y el consumo de glucosa. Además, cuando se evaluaron la capacidad invasiva mediante el ensayo de Transwell con el matrigel, pues se encontró que las células con mayor expresión de PFKFB4 atravesaban la barrera en mayor cantidad. O sea, que la activación metabólica estaba directamente pues, relacionada con un comportamiento más agresivo. Sin embargo, cuando
PFK-FP4 se silenciaba, la actividad glucolítica y la capacidad invasiva pues disminuían las dos significativamente. Y esto lo que demuestra es que PFK-FP4 pues no solamente está presente, sino que es necesaria para esa invasión tumoral. Por aquí presento la figura que estaba en la imagen anterior y esta lo que muestra son los resultados del estudio con el Matrigel. En la parte de arriba podemos ver en el panel A que ese es el ensayo de cicatrización. Lo que se hace aquí es que se crea una abertura, es como una capa celular, y entonces se evalúa cuánto se cierra esa abertura en 24 horas. Entonces ves que las células tratadas con el FGF16 cierran la herida más rápido. La hendidura se ve mucho más pequeña, pero cuando se añade el inhibidor PDE, pues ese efecto disminuye. Entonces se vuelve a ver más abierta la abertura. En la parte de abajo, en el panel C, lo que vemos es el ensayo de Transport con Matrigel. Entonces vemos que las células que están teñidas con color violeta son esas que lograron atravesar la membrana. ¿Ves? Eso indica que están invadiendo. Pero se observa que en el grupo de FGF16 hay un mayor número de células, mientras que cuando se inhibe la vía, pues hay menos cantidad de células, añadiéndole el PD. Entonces, los gráficos pues, están aquí por el ladito, B y D, pues lo que hacen es cuantificar los resultados. Son resultados más concisos con números. Entonces, pues hasta ahora hemos visto cómo esa reprogramación metabólica favorece el crecimiento y la invasión. Pero los tumores no siempre se encuentran en condiciones ideales, así que a medida que crecen pueden experimentar limitación de nutrientes, hipoxia y estrés. Esas condiciones, la capacidad de sobrevivir se vuelve bien crítica, entonces eso nos hace preguntarnos también cómo es que logra el tumor adaptarse y sobrevivir cuando la disponibilidad de glucosa disminuye. Pues entonces vamos a ver otro estudio ahora que analiza precisamente ese mecanismo enfocándose en una proteína llamada MANF. Ok, ahora en este estudio se analiza la proteína MANF, que significa Mesencephalic Astrocyte Derived Neurotrophic Factor. Y pues MANF es una proteína que se asocia con la respuesta al estrés celular, particularmente cuando la célula está enfrentando condiciones adversas como la limitación de nutrientes, al estrés del retículo endoplásmico. Pues a medida que el tumor crece, puede haber zonas donde esa glucosa se limita debido a la competencia que está haciendo ese metabolismo, o también cosas como puede ser vascularización, problemas con la vascularización. Entonces, en este estudio, los investigadores lo que hicieron fue plantear una hipótesis que decía: MANF podría ayudar a las células tumorales a sobrevivir bajo condiciones de privación de glucosa, o sea, condiciones donde no había glucosa disponible. Y ellos lo que hicieron fue que para evaluar el rol de MANF, pues utilizaron unas líneas celulares de cáncer de seno, las cultivaron, les dieron condiciones de privación de glucosa, o sea, les quitaron la glucosa para simular ese estrés metabólico y luego lo manipularon, manipularon la expresión de MANF. Entonces, lo sobreexpresaron o lo silenciaron, como se hizo en los estudios anteriores, y después se evaluaron 3 aspectos principales. Se evaluó la viabilidad celular, que determinaba si las células sobrevivían mejor bajo estrés, la producción de especies reactivas de oxígeno, que se conoce como ROS, y estos aumentan cuando las mitocondrias están dañadas. Entonces se evaluó si habían o no habían, y si habían en grandes cantidades o en cantidades pequeñas. Y lo tercero que se evaluó fue la activación de mitofagia, que mitofagia, para los que no saben, es un proceso cuando la célula elimina las mitocondrias dañadas para mantener su equilibrio interno. Entonces, viendo los resultados, los investigadores pues lo que observaron fue que bajo esas condiciones de privación de glucosa, o sea, de estrés, pues las células tumorales experimentaban un aumento de estrés oxidativo y disminución en viabilidad, o sea, morían más. Sin embargo, cuando MANF estaba sobreexpresado, las células sobrevivían mejor bajo estas condiciones adversas. Se observó también que
cuando se reducían los niveles de especies reactivas de oxígeno, pues eso sugería que había un mejor control del daño en la mitocondria. Entonces, ellos demostraron que MANF interactuaba con PRKN, que es una proteína que está en el proceso de mitofagia, y esta interacción lo que promovía es que se eliminaran esas mitocondrias dañadas y que la célula pudiera mantener ese equilibrio energético. Cuando PRKN fue inhibido, el proceso protector de MANF desapareció. Esto lo que confirma es que esa supervivencia que produce MANF depende de la regulación de la mitofagia. O sea, este estudio demuestra que si se reprograma metabólicamente la célula, no solamente se impulsa ese crecimiento, esa invasión, sino que también está permitiendo que el tumor sobreviva en esas condiciones adversas. Y en sí, pues nos estamos enfocando aquí en lo que es la mitofagia. Aquí en el diagrama que estamos viendo a la derecha, pues entonces se están presentando los resultados en forma de gráfica, en un esquema. Y este es el mecanismo que estaban hablando los autores. O sea, arriba vemos como la falta de glucosa genera ese estrés metabólico dentro de la célula, entonces aumenta la producción de la especie reactiva de oxígeno, que son los ROS, y el aumento de los ROS lo que hace es que daña las mitocondrias. Las mitocondrias, como saben, pues son las que producen la energía en la célula. Entonces, cuando esta respuesta ocurre ante el estrés, se observa también el aumento en MANF. Cuando MANF interactúa con la proteína de PRKN, entonces ocurre lo que es la mitofagia. Entonces se eliminan las mitocondrias dañadas y cuando se activa este proceso, las mitocondrias se eliminan y eso lo que hace es que ayuda a mantener ese equilibrio energético, se reduce un poco el daño celular y como resultado lo que hace es la célula tumoral sobrevive mejor, pero bajo esas condiciones todavía de estrés metabólico. Ahora, cuando analizamos estos estudios todos en conjunto, pues entonces estamos viendo un patrón. A nivel sistemático, esas alteraciones metabólicas, como son la diabetes tipo 2, pues se van a asociar con un riesgo más grande de cáncer de seno. Ahora, cuando hablamos de nivel celular, pues están las diferentes proteínas que regulan cómo el tumor utiliza la glucosa y cómo sostiene esa progresión, son las que mencionamos ahorita. Está ALT4, que favorece la proliferación. Esto lo hace con el proceso de activación glucolítica. Entonces, PFK, FP4, lo que hace es que aumenta la capacidad invasiva y acelera el metabolismo tumoral. Y por último, MANF, que es la que permite que sobrevivan esas células bajo condiciones de estrés metabólico a través de lo que es la regulación de mitofagia. O sea, en conjunto estos hallazgos lo que demuestran es que la reprogramación metabólica no es un fenómeno secundario, sino que un eje central en lo que es la biología del cáncer de seno. En conclusión, la evidencia que se presenta lo que sugiere es que ese metabolismo de la glucosa desempeña un papel bien importante y fundamental en lo que es la progresión del cáncer de seno. O sea, a nivel de población vimos que las alteraciones metabólicas como la diabetes tipo 2 pues se asocian con un mayor riesgo de desarrollar esta enfermedad. Y a nivel celular, pues entonces las proteínas, ILT4, PFK, FP4 y MANF lo que hacen es que regulan distintos aspectos de esa progresión tumoral, incluyendo la proliferación, palabras importantes, proliferación, invasión y la supervivencia. Y la supervivencia bajo el estrés, importante. Estos estudios pues nos demostraron que esa reprogramación no es un evento aislado, es un proceso que se ocurre sobre varias dimensiones. O sea, es un comportamiento que ocurre en conjunto y es clave del comportamiento tumoral. Entonces, el metabolismo tumoral representa un posible blanco terapéutico que merece mayor investigación definitivamente, porque si estamos viendo esos progresos y estamos viendo cómo esas diferentes proteínas alteran ese proceso de progresión tumoral, ¿quién nos dice que utilizando las mismas no podemos revertir ese proceso o hacer otras cositas que puedan ayudar a mejorar la enfermedad? Entonces, pues hablando un poquito del futuro, estos hallazgos abren varias líneas de investigación muy importantes, o sea, tenemos muchas expectativas. Primeramente, sería bien relevante evaluar si las proteínas como LG4, PFKFP4 y MANF pueden convertirse en los blancos terapéuticos, o sea, que pueden ayudar a las terapias.
inhibir estos reguladores metabólicos podría pues, limitar el crecimiento tumoral y también la capacidad invasiva y la adaptación al estrés. Entonces podría ser algo espectacular para esta enfermedad. Además, sería bien interesante estudiar pues, las combinaciones terapéuticas que ataquen simultáneamente la reprogramación metabólica y las vías proliferativas. También sería súper bueno validar estos hallazgos en modelos clínicos más amplios, con más gente, con más poblaciones más amplias, y unos estudios longitudinales que permitan determinar si ese impacto pues, es real también en pacientes, porque estamos viendo estos estudios a nivel molecular, pero no sabemos si clínicamente se podría ver de igual forma. Finalmente, es bien importante comprender un poquito mejor cómo es que este metabolismo interactúa con el microambiente tumoral, porque esto también nos podría pues, ofrecer nuevas estrategias de tratamiento que quizás se personalicen un poquito más. O sea que ya sabemos que el metabolismo no es más que una característica del cáncer, es como que una puerta de potencial que podría pues definir unas futuras estrategias para terapia, para tratamiento, para innovación. Finalmente, les dejo con las referencias de todos los estudios que observé y de algunas referencias externas de fuentes y bases que pueden ayudarle a expandir un poquito más del conocimiento de lo que es el cáncer de seno. Por aquí, las que están en negrilla son los estudios principales. Y eso sería todo por mi parte. Muchas gracias por su atención. Estoy disponible para cualquier pregunta, ya sea mediante el foro o por email. Y agradezco mucho su atención y su tiempo. Excelente día.